Hola a todos, vamos a hacer entonces en este caso la ayudantía correspondiente a la número 7, que tiene que ver con la unidad 3 de conversión electromecánica de la energía, ¿ok? Para eso tenemos tres ejercicios. En este caso, el primero que se presenta aquí, luego vamos a tener el segundo y un tercero que quizás logremos terminar de hacer. Si no, cualquier otra cosa me pueden preguntar por correo o por WhatsApp. Bueno, entonces el primer ejercicio dicta de lo siguiente. Dice: la estructura magnética de la figura 1 tiene una permeabilidad relativa μr igual a 100, ¿ya? La longitud total del entrehierro, que son dos partes, en este caso tendremos la parte de aquí y la parte de acá, es de 2 centímetros. El flujo en el entrehierro entonces es de 4 por 10 elevado a 3 webers, perdón, y su sentido es el indicado en la figura. Dice, la bobina A tiene 1000 espiras y la B tiene n espiras, circulando por ambas bobinas una corriente continua de 6 amperes. Se pide entonces determinar el número de espiras de la bobina B, luego calcular la fuerza con la que es atraída la armadura móvil, que vendría siendo esta de acá, ¿ok? Y también dice que si se coloca una espira, como se indica en la figura 1, ¿cuál será la lectura del voltímetro? Es decir, esto, ¿ya? Tendremos dos casos. Uno, en que la corriente de alimentación es de conducción continua. Y dos, si la corriente de alimentación es sinusoidal y de tal magnitud que produzca el mismo valor eficaz de flujo en el entrehierro. La frecuencia es de 50 Hz para el apartado C. Y luego nos dice que el entrehierro, perdón, dice para el apartado C, que vendría siendo la última parte de la pregunta que tenemos que realizar, que era lo que estábamos leyendo, se supone que el entrehierro está abierto. Ya tenemos esta condición. Bueno, entonces, observando la imagen, nosotros nos podemos dar cuenta y hacer el circuito equivalente de este problema, ¿ok? Donde vamos a tener entonces, para este bobinado, esta sección de acá, y por el sentido en el que fluye la corriente, vamos a tener el próximo bobinado desde este sentido, ¿ok? Además de eso, vamos a tener una reluctancia que va a pertenecer al fierro, que va a ser esta de acá, y además vamos a tener una reluctancia entonces también que tiene que ver con el entrehierro del problema, ¿ok? Bueno, entonces, calculando estas reluctancias, nosotros sabemos que la fórmula de reluctancia, R, ¿no es cierto?, es igual entonces a la permeabilidad del material, de la relativa, por la permeabilidad en el vacío, por la sección transversal, que en este caso llamaremos A, ¿ok? Todo eso divide entonces al largo medio. De esta forma entonces, para la reluctancia en el fierro, vamos a tener la permeabilidad relativa, que son 100, por la permeabilidad del vacío, que son 4pi por 10 elevado a menos 7, por el área, que en este caso nos dicen que son 100 centímetros cuadrados. Nosotros ya sabemos entonces que para pasarlo a metros, esos 100 es tan simple como dividirlo por 10 elevado al 4, ¿ok? Que es lo mismo que escribir entonces 10 elevado a la menos 4, ¿ok? Todo eso nos divide, perdón, al largo, que nos están diciendo entonces que es de 1 metro, ¿ok? Dividido 1. Eso en cuanto a la resistencia en el fierro del material. Para la resistencia, perdón, para la reluctancia en el entrehierro, tenemos el mismo sentido de operación. La única diferencia es que como es aire, la permeabilidad del aire es 0, o sea 1, perdón. De esta forma nos quedaría solamente 4pi por 10 elevado a la menos 7 por la sección transversal, del entrehierro, que en este caso es la misma. Son 100 entonces por 10 elevado a la menos 4. El largo cambia y nos dicen que la longitud total del entrehierro para ambas partes es de 2 centímetros. Eso quiere decir entonces que consideramos este entrehierro como ambas partes, ¿ok?
Sería entonces, como son 2 centímetros, esto es 0,2 por 10 elevado a la menos 2, para que nos queden metros. Entonces, estos cálculos les deberían dar los siguientes valores. Para la reluctancia en el fierro, tendremos entonces que son 795.774.72 y las unidades amper por vuelta partido en Weber. ¿Ok? Entonces también para la del entrehierro tendremos que son 159.154.94. También las mismas unidades. Amper por vuelta en Weber. Entonces, nosotros haciendo una malla, en este caso, o un LKB, como bien también lo podrían conocer, en este sentido que da el flujo, haciendo un LKB aquí, les debería quedar lo siguiente. Debería quedarle entonces, lo voy a escribir aquí y luego lo voy a traspasar para que vayamos viéndolo con el circuito equivalente. Voy a tener menos F, la fuerza magnetomotriz de la bobina A, más entonces la reluctancia en el fierro por el flujo, más la reluctancia en el entrehierro por el flujo, más la fuerza magnetomotriz de la bobina B, todo eso entonces igual a 0. ¿Ya? Esta ecuación de aquí la voy a pasar para abajo para que la podamos trabajar entonces. De esta forma tenemos lo siguiente: del LKB, por así decirlo para que me entiendan, nosotros sabemos también que la fuerza magnetomotriz se define como entonces el número de vueltas por la corriente que fluye por esa bobina, ¿ok? Entonces lo vamos a escribir. Nosotros sabemos de la bobina A que son 1000 vueltas, ¿ok? Escribiendo esto entonces me va a quedar lo siguiente. Reordeno un poco la ecuación antes. La vamos a reordenar dejando entonces la fuerza magnetomotriz A menos la fuerza magnetomotriz B igual a la reluctancia en el fierro más la reluctancia en el entrehierro, todo eso por el flujo. ¿Ya? Yo también sé que la fuerza magnetomotriz se define como había dicho acá. Yo sé que para la bobina A son 1000 vueltas y también sé que la corriente que fluye por ella es de 6 amperes. En este caso, para la bobina B no conozco el número de vueltas de B, pero sí la corriente, que es la misma para que la bobina A. Calculé también entonces las reluctancias RF y R del entrehierro, que son 795.774.72 más la del entrehierro, que son 154.94 por el flujo, que en este caso ya se me da a conocer que son 4 por 10 elevado a la 3 Weber. Perdón, aquí un poco antes, el apartado en el ejercicio dice, como fue un error al reescribir, al retraspasarlo, es menos 3, ¿ok? Entonces, 4 por 10 elevado a la menos 3. Despejando entonces para las vueltas, tendremos lo siguiente. NB será igual a los 1000 por 6, en este caso, menos, bueno, lo vamos a escribir al tiro como 6000,
menos todo lo que tenemos en esta sección de aquí. Ya, lo voy a pasar por ese lado. Dividido entonces todo por 6. Así entonces el número de vueltas de la bobina B les debería dar de 363.38 vueltas, que en este caso lo vamos a colocar aproximadamente 363, ¿ok? Vueltas. O bien espiras, ¿ya? Eso entonces para el apartado A, que era lo que nos pedían. Determinar entonces el número de espiras de la bobina. Para la parte B nos dice calcular la fuerza con la que es atraída la armadura móvil. Bueno, esta fuerza viene dada por la siguiente expresión, ¿ok? Entonces hacemos la sección B. Esta fórmula o esta expresión sale del libro del Fraile Mora, ¿ya? Que deberían ya estar leyendo. Fuerza es igual a 1 partido en 2, un medio en este caso, la densidad de flujo al cuadrado por la sección transversal A partido por la permeabilidad del vacío en este caso, porque nos están diciendo en el entrehierro, que es donde sucede todo, ¿ok? Básicamente, la fuerza va a hacer que esto se vaya acercando o alejando de la parte que vendría siendo como nuestro electroimán, ¿ya? Así entonces, yo necesito conocer la densidad de flujo magnético. Y yo sé que la densidad de flujo magnético viene dado por el flujo, porque el flujo es igual entonces a la densidad de flujo magnético por la sección transversal, en este caso A, perdón. ¿Ok? De aquí entonces yo puedo despejar la densidad de flujo magnético como el flujo partido por la sección transversal o área A, ¿ya? Que son dos términos que yo conozco, porque yo ya sé que el flujo son 4 por 10 elevado a la menos 3 Weber y que la sección transversal son entonces 100, ¿qué eran? ¿100 cuánto? 100 centímetros cuadrados, que es lo mismo que decir 100 por 10 elevado a la menos 4. De esta forma, el flujo, la densidad de flujo les debería dar de 0.4, en este caso teslas, ¿ok? Vamos a poner una T. De esta forma, yo sé entonces que la fuerza de la armadura móvil será. Hay que tener en consideración que esto es para un entrehierro, ¿ok? Así entonces, yo tengo 2 en este caso, ¿ok? Por lo que la fuerza será el doble. Entonces escribo y hago razón de lo que acabo de decir, diciendo que la fuerza va a ser igual a 2 veces la expresión que tengo arriba, ¿ok? Fuerza total le voy a colocar. 2 por 1 partido un medio por la densidad de flujo al cuadrado por la del área partido entonces por la permeabilidad del vacío. Este término se me hace 1 y de esta forma me queda escrito que son 0.4 al cuadrado por la sección transversal, que son 100 por 10 elevado a la menos 4. Todo eso partido en la permeabilidad del vacío, que son 4pi por 10 elevado a la menos 7. Así entonces, la fuerza total en la armadura móvil será de 1273.23 o 24 en este caso, para aproximar en el segundo decimal, newton. Esa sería entonces la fuerza de atracción de la armadura móvil para ambos entrehierros. ¿Ok? Y el apartado C nos dice que si se coloca entonces una espira, como se indica en la figura 1, que vendría siendo esta de aquí, con el voltímetro,
¿Cuál sería entonces la lectura de este si la corriente de alimentación en corriente si la corriente de alimentación es en conducción continua? ¿Ok? Bueno, en el caso 1 hay que saber que cuando hay una corriente de conducción continua no existe una variación en el flujo, ¿ya? Y si no existe una variación en el flujo, no puede existir una fuerza electromotriz que se induzca, en este caso, en este pedacito, ¿no es cierto? Que sería entonces la parte móvil, parte de la armadura móvil, ¿ya? De esta forma, entonces, como no existe una fuerza electromotriz inducida, la lectura del voltímetro en este caso sería 0, ¿ya? Eso es clave porque nosotros lo vimos cuando estábamos recién iniciando la ayudantía, que yo les dije que para que exista una fuerza electromotriz que se induzca, en este caso en la armadura, tiene que existir una variación en el flujo. Y al tener una conducción continua, esto no puede suceder. ¿Ok? Para la parte 2, dices que si la corriente de alimentación es sinusoidal y de tal magnitud que produzca el mismo valor eficaz de flujo en el entrehierro. Considerando entonces que la frecuencia de operación van a ser de 50 Hz y que nos dice que en el apartado C el entrehierro está abierto. ¿Ya? En este caso, que es corriente alterna, vamos a tener una variación de flujo temporal, ¿ok? Eso entonces nos va a generar una fuerza electromotriz en la armadura que nosotros podremos calcular. Bueno, para el caso C entonces nosotros vamos a tener un flujo magnético que va a ser de la siguiente forma. Flujo magnético, definiéndolo de forma sinusoidal, será, déjame un poco leerlo. Ya. La forma de onda se define entonces como el valor peak o máximo, en este caso, por el coseno de omega t. ¿Ya? Ese va a ser nuestro flujo variante en el tiempo. Aquí salen dos términos que serían el flujo sub m, que vendría siendo el flujo máximo, por el coseno de omega t. Ambos términos son entonces lo siguiente. El flujo máximo es simplemente raíz de 2 por el flujo que ya teníamos, ¿ok? Que son los 4pi, perdón, son los 4 por 10 elevado a menos 3, ¿ya? Ese sería nuestro flujo máximo, ¿ya? Es lo mismo que cuando ustedes le preguntan, por ejemplo, una tensión, no sé, una tensión de línea, de fase, perdón, Vs igual a, en este caso, 220 volts, o 220 volts, que es como lo típico. El valor entonces peak de esa tensión, que es variante en el tiempo, evidentemente, va a ser entonces raíz de 2 por Vs, ¿ok? Siempre así para el caso de los valores peak. Y en este caso se cumple la misma situación, solamente que para el flujo. Y el otro término es omega, o sea, sí, omega, perdón, que en este caso es simplemente 2pi por la frecuencia. Y a nosotros nos están diciendo que la frecuencia es 50. De esta forma entonces esto será 100pi. Puedo reescribir esto que acabo de decir entonces, que el flujo va a estar dado de la forma entonces de raíz de 2 por 4 por 10 elevado, me da por decirle la permeabilidad en el vacío, por el coseno de 100 pi por t. ¿Ya? Nosotros al principio del ramo habíamos visto que había una ley con la que podíamos tratar, en este caso, para saber la fuerza electromotriz que se induce, ¿ya? Esta fórmula viene de acuerdo a la ley de Faraday, que nosotros habíamos dicho que era que
la fuerza electromotriz, en este caso E, va a ser igual a, lo voy a colocar menos la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser igual a la derivada de lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto es menos la derivada en el tiempo de lo siguiente. Raíz de 2 por 4 por 10 elevado a la menos 3 por coseno de 100 pi por t. ¿Ya? El siguiente término de aquí, ahí tengo esto, que sea como que sea una raya, perdón. Este término es un valor constante, así que puede salir de la derivada, ¿ok? La vamos a hacer paso a paso, no es una derivada muy difícil, pero la vamos a hacer igual. Raíz de 2 por 4 por 10 elevado a la menos 3, menos, lo voy a colocar en menos acá, por la derivada en el tiempo del coseno de 100 pi por t. ¿Ok? Así entonces, la derivada del coseno es menos seno. La derivada lo vamos a escribir así, de coseno de x es igual a menos seno de x. ¿Ok? Pero en este caso tenemos este término ya adentro. Este término, cuando hacemos esta derivada, entonces va a salir de adentro del coseno. Menos raíz de 2 por 4 por 10 elevado a la menos 3 por 100 pi por menos, ese menos vendría siendo el de la derivada, seno de 100 pi t. ¿Ok? De esta forma nos queda entonces que la fuerza electromotriz va a ser igual a, este menos se me va con este menos y me va a quedar todo este término de acá, que si yo lo meto a la calculadora me debería dar 1, perdón, 1.777, ¿ok? Por el seno de 100 pi t, ¿ya? Y en este caso, para la medición del voltímetro, vamos a tener lo siguiente. Como valor RMS o valor eficaz, va a ser lo siguiente. La medición del voltímetro en valores RMS será y le vamos a poner V eficaz o RMS, mejor RMS es igual a, y para los valores RMS es simplemente dividir este valor que sabemos que es el valor entonces peak o máximo, este es el valor máximo de la tensión inducida, que va a ser 1.777 partido en raíz de 2, como lo habíamos visto antes. ¿Ok? Si el máximo es por raíz de 2, para el RMS entonces dividirlo por raíz de 2. Así VRMS les va a quedar de, pasando eso a la calculadora, sería 1.777 partido en raíz de 2, 1.25 o 27, perdón, 1.27 volts. Y ese sería el valor que arrojaría en este caso el voltímetro. De esa forma entonces terminamos el primer ejercicio, que si se dieron cuenta se veía un poco enredado con temas de que ya no es como antes, que teníamos una pieza normal y nos hacíamos calcular flujo respecto a otras cosas. En este caso hay una conversión de que esto se convierte en movimiento y en ese caso esa energía se convierte en una fuerza que atrae o aleja a la espira móvil.
¿Ya? Entonces ese sería nuestro primer ejercicio. Bueno, el problema 2 nos dice hallar una expresión de fuerza en el bloque deslizante A, este bloque de aquí, de la figura 2. Despreciar la reluctancia del entrehierro, que vendría siendo esta de acá. Y nos dicen que las bobinas están alimentadas entonces con una corriente de conducción continua. Y los parámetros son, nos dan el número de vueltas de la bobina 1, el número de vueltas de la bobina 2 y las corrientes que fluyen por ambas bobinas. En este caso para la bobina de la izquierda son 10 amperes y para la bobina de la derecha son 15. Además de eso nos dan el largo de los entrehierros, que para el largo del entrehierro izquierdo son 3 milímetros y para el largo del entrehierro izquierdo son A menos X, que vendría siendo esto de acá, 10 menos 3 milímetros, entonces serían 7. ¿Ok? Y además nos dan la sección transversal, que es ese. Bueno, aquí me equivoqué, debería decir ese en mayúscula, lo voy a cambiar después. ¿Ok? Ahí, no sé qué pasó. Así que eso. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a hacer el ejercicio. Bueno, algo súper importante, en primer lugar, de lo que tienen que ver aquí, es que tienen que fijarse siempre en el sentido del bobinado, que se lo había dicho también para en la parte cuando estábamos haciendo las primeras ayudantías. Tenemos este sentido y este es otro sentido. Entonces esos van a ser los sentidos que van a seguir, ya que el sentido del bobinado es el mismo para ambos casos. Este va a ser el sentido que van a seguir las fuerzas magnetomotrices. Entonces, haciendo el circuito equivalente, bueno, entonces este sería el circuito equivalente que nos queda, ¿ya? Puse R1, R2, ya. No le puse el sufijo H porque van a escribirlo todo el rato, ¿ok? Pero tienen que tener claro que dice que se desprecia la reluctancia del hierro, que vendría siendo toda esta parte de aquí, ¿ok? Y también. Entonces, tenemos el siguiente esquema, o siguiente circuito equivalente que tenemos acá. Dado entonces el sentido de los bobinados, esto se les sigue para este ejercicio de esa forma, ¿ok? Y también tenemos entonces los flujos y el sentido de los flujos, ¿ya? Con los datos de X y de A, podemos entonces encontrar el largo del entrehierro 1, que son 3 milímetros. Que en metros es tan simple como dividir esos 3 milímetros, perdón, 3 milímetros en 10 elevado a 3 metros. Así entonces el largo 1 queda de 0.003 metros. ¿Ok? Y para el largo 2, nosotros sabemos que es A menos X, que es 10 menos 3 milímetros. Y esto es igual entonces en metros a 7 partido en 10 metros elevado a 3, perdón. Así entonces el largo 2 me queda de 0.007 metros. ¿Ok? Podemos con todos los datos entonces calcular la reluctancia en el entrehierro izquierdo, que sería R1. R1 entonces es igual al largo 1 que acabamos de calcular por la reluctancia relativa, que es 1, por la reluctancia, perdón, por la permeabilidad relativa, que es 1, por la permeabilidad del vacío, por la sección transversal, que nuevamente voy a colocar A. Entonces esto va a ser igual a 4pi por 10 elevado a la menos 7 por la área, que nos dicen que son 10 centímetros cuadrados. Esos 10 centímetros cuadrados igual a 0.001 metros cuadrados. Ya el cálculo que tienen que hacer es seguir el que hicimos en el ejercicio anterior. Y el largo son 0.003 metros. Así entonces, esta reluctancia R1 les debería dar de 2.387.324.1 amper vuelta Weber. ¿Ya?
Además nosotros sabemos que la fuerza... Voy a sacar otra hojita. Además nosotros sabemos que la fuerza, en este caso, perdón, no la fuerza, la fuerza magnetomotriz 1 va a venir dada entonces por el número de vueltas 1 por la corriente, que son datos que se nos dan. Que en este caso van a ser 200 vueltas por los 10 amperes, que son los datos que nos dan en el principio. Así, la fuerza magnetomotriz de la bobina 1 me queda de 2000 amper vueltas. ¿Ya? Además, yo sé que la fuerza magnetomotriz es igual a el flujo por la reluctancia. Yo conozco entonces este y conozco este. Me falta conocer ese. Lo saco de ahí. El flujo entonces 1 va a ser igual a la fuerza magnetomotriz dividido en la reluctancia 1. Lo escribo acá. Entonces el flujo magnético 1 va a ser igual a 2000 amper vuelta partido en este valor grande que habíamos calculado anteriormente, que tenemos acá. Entonces se nos van los amper vuelta y me queda que el flujo 1 es igual a 0.0008378 Weber. ¿Ok? Y además también yo sé que el flujo es igual a la densidad de flujo por el área. ¿Ok? Así entonces, expresando la densidad de flujo, yo sé que esto va a ser igual al flujo partido en el área. 1, 1 en este caso para la densidad de flujo 1. Que va a ser igual a la área transversal, que serán los 0.001 metros cuadrados, partido en este número de acá, que son 0.0008378. Así entonces, la densidad de flujo les debería dar de 0.8378 para el lado izquierdo. ¿Qué cosa? Teslas. ¿Ya? Bueno, para el lado derecho tenemos el mismo sistema o el mismo esquema de trabajo. Sabemos que R2 va a ser igual a la reluctancia relativa, que es 1, porque estamos en el aire, por la reluctancia, por la permeabilidad, perdón, me da por decirlo así, por la permeabilidad de vacío, por el área partido en el largo 2. ¿Ya? Nosotros calculamos el largo 2 y nos dio de, en este caso, 0.007 metros. 0.007 metros partido en la permeabilidad del vacío, que son 4pi por 10 elevado a menos 7. Por el aire, que son 0.001 metros. ¿Ok? Esto les debería dar entonces que la reluctancia en una entidad de R2 da 5.570.423, en este caso, amper vuelta Webers. ¿Ok? Además, yo sé que la fuerza magnetomotriz 2 va a estar definida por el número de vueltas 2 por la corriente 2, que yo sé que eran 100. Y la corriente, no me acuerdo, eran 15 amperes por 15. Así entonces, la fuerza magnetomotriz 2 es igual a 1500 amper vuelta. Ya. Y lo mismo, haciendo los cálculos de lo que habíamos hecho para el izquierdo, el flujo magnético está dado entonces por la fuerza magnetomotriz partido en la reluctancia.
Esto van a ser entonces la reluctancia que eran los 5.570.423 partido en los 1500. Amper por vuelta partido Weber. Se me van y me queda entonces que el flujo es igual para el lado derecho. 1500 partido en eso me debería dar 0.00026 269 269, ¿ok? 269, ¿cuánto? 3, aproximando. Así entonces, ¿cuántos decimales ocupa en el otro? Ocupe 4, ya ocupe 4 aquí también. Esto en Webers. Ya. Y la densidad de flujo entonces está definida como el flujo partido, en este caso de la sección transversal, que van a ser los 0.001 partido por los 0.000263. Así entonces la densidad de flujo magnético en el entrehierro 2 debería dar de 0.002.693 0.001 0,2693 teslas, ¿ok? Y en el caso anterior ya habíamos visto cómo se definía la fuerza en el entrehierro. Ya habíamos dicho entonces que era esta de acá. Ya, voy a ocuparla. Esto va acá. ¿Ya? Pero tenemos dos entrehierros. De esta forma entonces vamos a tener dos fuerzas. Vamos a tener la fuerza para el entrehierro 1, que va a ser 1 partido 2 por la densidad al cuadrado por el área transversal, la sección transversal, perdón, por la permeabilidad del vacío. Y F2, que va a ser igual a 1 medio por la densidad de flujo de ese área, de ese sector, el derecho, por el área partido la permeabilidad del vacío. Entonces, para F1 tenemos que esto es un medio por... ¿Cuánto era B1? B1 era 0.8378. 0.8378 al cuadrado por el área, que el área era en 0.001. Partido entonces por la permeabilidad del vacío, que eran 4pi por 10 elevado a menos 7. Así entonces la fuerza 1, o en el entrehierro izquierdo, va a ser, déjenme lo calculo, van a ser entonces 278.881 newton, ¿ya? Y para el entrehierro derecho tenemos un medio por, estos son 0.2693 al cuadrado por 0.001 partido en 4pi por 10 elevado a la menos 7. Esto les debería dar entonces que F2 es igual a... Son entonces 28.856 newton. Entonces tenemos ambas fuerzas. Tenemos que entender de aquí que la fuerza en el entrehierro izquierdo, perdón, va a ir en ese sentido y va a tender a reducir el entrehierro entonces derecho. Y la fuerza en el entrehierro derecho va a tender a reducir el tamaño del entrehierro izquierdo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la fuerza en el entrehierro izquierdo es mayor. De esta forma entonces, al ser la fuerza F1 mayor a la fuerza F2, la fuerza que va a resultar sobre en este caso sobre el bloquecito A, bloque deslizante,
va a tenderse a irse a la izquierda, ya que este valor es mayor. ¿Ok? Así entonces, la fuerza total va a ser igual a F1 menos F2, que va a ser igual a, entonces, los 278.881 menos 28.856. Todo esto en newton. Así entonces la fuerza total va a ser igual a, lo calculo, son 278.881 menos 28.856. La fuerza resultante entonces va a ser de 250.025 newtons. Y eso sería entonces para el ejercicio, el problema 2. El problema 3 no lo voy a hacer porque creo que lo intenten hacer ustedes. Bueno, igual me pueden preguntar siempre. Siempre trato de responder, así que ese queda para ustedes para que puedan practicar. De todas formas hay un ejemplo súper parecido en el fraile, así que si lo quieren intentar estaría súper. ¿Ok? Estoy seguro que alguien más me va a preguntar después por este valor, por qué hice eso. Más de alguien solamente va a ver el desarrollo, así que bueno, eso sería entonces la ayudantía correspondiente a la guía 7. Y recuerden que siempre me pueden hablar por correo o por WhatsApp para preguntarme algo que no hayan entendido sobre estos ejercicios o en general sobre la materia de conversión. Nos vemos. Chao, chao.